Tengo aquí el problema marcado como práctica 5.5. Dice, mediante transformaciones sucesivas de fuentes, determine el equivalente de Norton de la red destacada en el circuito de la figura 5.26. Bueno, en el caso de Norton, lo que tenemos que encontrar es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, que es, digamos, el complemento de la transformación de Thevenin. Y pues bueno, vamos a hacerlo en la red que esté encerrada allí en el cuadro punteado de color rojo, bueno, rosita. Ok, bueno, vamos a empezar igual de izquierda a derecha, es lo más conveniente en este momento. Y lo primero que detectamos es una fuente de corriente con una resistencia de 2 ohms en paralelo. Eso es igual a ¿qué cosa? Lo voy a escribir aquí de lado, de este lado. Es igual a una fuente con una resistencia en serie. Ok, es lo nuevo. Y voy a poner lo que ya estaba. Este se llama RL. Aquí hay 10 ohms. Aquí hay 8 ohms. Y esta yo sé que va a tener un mismo valor, ¿verdad? Es decir, esta va a valer 2 ohms. Lo que tengo que despejar es el valor de la fuente. Ese B1. B1. Como si fuera la ley de Ohm, ¿cuánto es el B1 si la corriente es 5 y la resistencia es 2? Pues corriente por resistencia. Sería algo así como 5 por 2, 10 volts. Entonces yo ya sé que esa fuente vale 10 volts. Muy bien. Ahora también pueden notar que estas dos resistencias forman una sola. Es decir, es equivalente a tener una sola resistencia, ¿verdad? Pero de 10 ohms. Ay, perdón. Muy bien. Una sola resistencia de 10 ohms. Si hay una resistencia de 10 ohms con una fuente de voltaje de 10 ohms, eso lo puedo volver a convertir. Es decir, yo puedo volver a poner esto como otra vez una fuente de corriente hacia arriba. Resistencia que decimos que va a ser 10 ohms. Y lo que ya estaba, que es también otra resistencia de 10 ohms. Y RL. Muy bien. Bueno, y aquí tendríamos que saber de qué valor va a ser esta fuente A1. O I1, más bien estamos usando la I, ¿verdad? Entonces, ¿de qué valor va a ser esta fuente I1? Pues si hacemos la operación, tenemos algo así. I1, como si fuera la ley de Ohm, tengo voltaje de 10. ¿Se acuerdan? Voltaje de 10 y resistencia de 10 ohms. Entonces sería voltaje entre resistencia. Voltaje es 10. Resistencia es 10. Esto me daría 1 ampere. Entonces la corriente es de 1 ampere. Muy bien. Ahora que nos falta esas dos resistencias,
hacerlas una sola, ¿verdad? Son dos resistencias que están en paralelo. Y una vez que la pongamos su resistencia equivalente, la sustituyamos por su resistencia equivalente, ya tendríamos el equivalente de Norton. Ya se ve muy claro. Fuente de corriente. Resistencia. ¿De cuánto sería la resistencia si son dos en paralelo de 10 ohms? 5. De 5, ¿verdad? Es decir, de la mitad. 5 ohms. La corriente que encontramos que es 1 ampere. Y ahora sí, lo que ya estaba ya nada más es un cachito donde está RL. Y esto es el equivalente de Norton. Lo pongo aquí, Norton. Muy bien, el libro que dice, pues 1 ampere y 5 ohms. Pura sustitución de fuente. Ok. Si se fijan, no es tan complicado hacerlo. Pero sí es un paso y otro paso y otro paso. Muy bien. Bueno, voy a cambiar de problema. Vamos a ver ahora sí el teorema de Thevenin. Si se acuerdan, nosotros hemos hecho hemos comprobado que eso que decía Thevenin que se puede hacer, se puede hacer. Es decir, empezamos con un circuito y lo vamos transformando una y otra vez hasta llegar a una sola fuente de voltaje y una resistencia. Ok, bueno, vimos circuitos en donde es fácil probar que eso se cumple, pero en un circuito más complicado es mejor utilizar pues una técnica establecida. Ok, en realidad ya saben cómo, a lo mejor ahorita no lo ven, pero en realidad ya vimos cómo lo vamos a hacer. Fíjense bien, está explicado en lo que ya ahora sí es el teorema de Thevenin. Dice así, se los voy a leer. Dice, dado cualquier circuito lineal, arreglarlo nuevamente en la forma de dos redes A y B, conectadas por dos alambres, que es como lo que acabamos de ver en el problema pasado. Se establece una red A, que es la que queremos transformar, y hay una red B que no se va a modificar, ¿verdad? La red A es la que se simplifica, la red B es la que se va a dejar intacta. Después dice, segundo paso, desconectar la red B. Fíjense bien, eso es lo que no hemos hecho y que ahora vamos a hacer. Vamos a desconectar la red B, o sea, la que no vamos a transformar la vamos a desconectar y vamos a definir un voltaje. Ese voltaje o tensión se va a llamar VOC. ¿Se acuerdan que OC significa Open Circuit? Es decir, vamos a medir el voltaje en las terminales de la red A y ese voltaje que medimos lo vamos a determinar como voltaje de circuito abierto. ¿Ok? Debemos de guardarlo por ahí. ¿Ok? Bueno, dice apagar o asignar 0 a toda fuente independiente de la red A para formar una red inactiva. Dejar las fuentes dependientes intactas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a matar todas las fuentes. Todas las fuentes. Matamos todas las fuentes. Y al matar todas las fuentes tenemos una red que solo consta de resistencias y fuentes dependientes. ¿Ok? Fuentes dependientes sí. Okay. Solo las independientes son las que vamos a matar. ¿Ok? Dice, conectar una fuente de tensión independiente con un valor de VOC en serie con la red inactiva. No terminar el circuito, dejar desconectadas las dos terminales. Fíjense bien, quiere decir que el valor de la red inactiva va a ser ese valor que conocíamos como resistencia de Thevenin. Y el voltaje de circuito abierto va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces dice que pongamos el voltaje en serie con la resistencia que hemos encontrado al matar todas las fuentes. Y eso es lo que vamos a conectar, dice en el punto 5, conectar la red B en las terminales de la nueva red A. Todas las corrientes y tensiones de B permanecerán intactas. Es decir,
Voy a poner 5. Es decir, agarramos el circuito, lo dividimos en dos partes, la red A y la red B. La red A es la que vamos a simplificar. Esa red A la desconectamos, desconectamos a B y medimos en esas terminales el voltaje. Ese va a ser el voltaje de Thevenin. El voltaje de circuito abierto es el voltaje de Thevenin. Luego, adentro de la red A, la que nosotros queremos simplificar, matamos todas las fuentes independientes. Y una vez que las matamos, nosotros vemos como que de esa red sería una red de puras resistencias y nosotros queremos marcar un equivalente de toda esa red, una resistencia equivalente de toda esa red. Esa resistencia equivalente sería la resistencia de Thevenin, ¿ok? Y entonces ponemos el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin, en serie con la resistencia de la red muerta, que es la resistencia de Thevenin, y esa es nuestra nueva red A, ¿ok? Bueno, vamos a verlo. Ya haciendo caso a Thevenin como teorema. Vean, dice, aplique el teorema de Thevenin a fin aplique el teorema de Thevenin a fin de determinar el equivalente de Thevenin para esta parte del circuito de la figura 5.25a a la izquierda de RL. Tenemos red A y red B. Vean, nosotros lo podemos hacer por sustitución, que es lo que estábamos haciendo hace rato. Es decir, sustituimos una fuente, sustituimos otra hasta encontrar el equivalente. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacerlo utilizando el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin me dice que debo marcar, que debo más bien de desconectar la red B. Ya está marcada, digo. Por eso ya me pasé ese paso, ¿no? Ya está marcada la red A y la red B. Entonces, vean. Voy a poner aquí 12 volts 3 son 7 ohms, 6 ohms. Ok, esa es la red A cuando ya le desconecto la red B. Y aquí yo quiero encontrar la medición más, menos, y ese voltaje le voy a llamar voltaje de circuito abierto. ¿Sí? Muy bien. Fíjense bien, tienen todos los datos. ¿Cuánto sería ese voltaje de circuito abierto? Si se fijan, ya habíamos dicho que cuando el circuito está abierto, ¿verdad? La corriente es nula. Es decir, aquí en esta resistencia, solo en este apéndice, o sea, en este pedacito, nosotros sabemos que la corriente es cero. Porque ya sabemos que no va a circular, ¿verdad? Nosotros por definición decimos que no circula en el aire, solo por los conductores. Entonces, ese voltaje B o C, fíjense muy bien, es el mismo voltaje que está aquí. Es decir, si la corriente es cero, significa que aquí más o menos hay un voltaje igualado a cero. Si este voltaje es cero, porque la corriente es cero, es decir, se acuerdan que el voltaje es corriente por resistencia. Entonces la corriente vale 0 por 7, 0 por 7 es 0. Entonces el voltaje que medimos aquí es el mismo que medimos aquí, más menos B o C. Es decir, en este momento, en esta configuración, coincide con el voltaje de la de 6 ohms. Sencillamente porque la otra corriente es cero, es decir, no puede circular. No hay forma de que circule una corriente. Entonces el voltaje que medimos allí es el voltaje que medimos en la resistencia. ¿Ok? Bueno. Y ese voltaje lo podemos encontrar muy fácil, porque ese es un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces VOC debería ser la resistencia, que vale 6, entre las dos resistencias, que es 3 más 6, por la fuente, que vale 12. Eso me daría ¿cuánto? ¿Me pueden decir? Son 6 novenos de 12.
¿Cuánto es, por favor, ahí en su calculadora? 8. 8, ¿verdad? Entonces son 8 volts. Ok, entonces ya tengo la mitad del problema, porque ya he encontrado el voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje de Thevenin es igual a 8 volts. Muy bien, ahora dice, vamos a matar todas las fuentes de la red A y vamos a medir la resistencia. Entonces voy a poner un diagramita aquí, ahora de este lado, y quedaría así. Una fuente de voltaje se mata ¿con qué? ¿Con qué se mata? Con un alambre. Con un alambre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando yo lo sustituyo, es decir, ahora es un alambre. A ver, déjame dibujarlo. Imagínense que está la fuente y ahora la 1 con un alambre. 3 ohms, 7 ohms. 3 ohms. Y aquí en medio está la de 6 ohms. Ok. Aquí ya está muerta la red. Aquí yo quiero sacar cuál es la resistencia equivalente. Muy bien, ¿cuál sería la resistencia equivalente? Pues primero podemos notar que estas dos están en paralelo, ¿verdad? 6 y 3. Entonces sería el paralelo de 3 con 6. 3 en paralelo con 6 nos da ¿qué cosa? Nos da la multiplicación entre la suma, ¿verdad? Es 3 por 6 entre 3 más 6. Es decir, 3 por 6 son 18, 6, 12, 18, ¿verdad? 18. Y abajo 6 más 3 son 9, eso me daría 2 ohms. Ok, entonces quiere decir que puedo volver a escribir este problema así, la de 7 ohms que no se movió y una resistencia de 2 ohms. Y la resistencia equivalente, ahora sí no tengo que hacer muchas operaciones, ¿verdad? Sería 7 más 2, serían 9 ohms. Esta resistencia es la de Thevenin. Resistencia de Thevenin es igual a 9. ¿Qué iba a poner? Oh, no sé qué borrar. Ahí está. 9 ohms. Quiere decir, si tomo esos dos valores, que el equivalente es esto. Una fuente de voltaje de 8 volts y una resistencia de 9 ohms. Y ya de este lado lo que ya estaba, ya se lo puedo conectar. Era RL, si mal no recuerdo, era RL. Ok, ya está. Bueno, hemos aventajado un poquito que hace las sustituciones, ¿verdad? ¿Qué dice el libro? El libro... Ah, no tengo aquí el resultado. Pensé que lo tenía aquí atrás. Bueno, pues no lo apunté. Pero ahí está, son 8 volts y 9 ohms. Muy bien. Es un poquito menos trabajo. Es un poquito menos de trabajo que cuando lo hacíamos por transformación de fuentes. Para transformar fuentes y digamos que si lo quisiéramos hacer como una comprobación, vean lo siguiente. Al transformar la primera fuente, la de 12 con la de 3 ohms, si ven, ahí voy a poner aquí. Esta con esta me hacen una fuente de ¿cuánto? Vean, voy a hacer la comprobación. Sería una fuente con una resistencia en paralelo que es de 3 ohms. Y lo demás queda igual, no lo voy a dibujar. Ok, ¿cuál sería esa fuente? Pues si es 12 y 3, sería una corriente de 12 entre 3, o sea, sería de 4 amperes. Le voy a poner un 1, 4 amperes. Muy bien, pero aquí quedaría la otra resistencia en paralelo, ¿verdad? 7
Déjenme. Voy a enfocar, pero voy a hacer un zoom. Ahí está. Es que me había quedado ya muy pequeñito. Entonces quedaba así. La de 7 ohms y la otra que es de 6 ohms, ¿verdad? Entonces quedaba aquí. No me va a caber. Pero voy a poner primero esa de 6. Ohms y la de 7 ohms. Es lo que hacemos normalmente. Y ahora estas dos están en... Esta con esta están en paralelo. Es decir que sería una resistencia, ya la habíamos sacado, ¿verdad? De 2 ohms. Resistencia 2 ohms. Y entonces volvemos a hacer una transformación de fuente. Decimos, bueno, voy a poner una fuente de voltaje más menos. Va a quedar esa resistencia que es de 2 ohms. Y la que ya estaba de 7 ohms. Y acá va. ¿Ok? Bueno, ¿cuál sería ese voltaje? 1. Pues sería corriente por resistencia, ¿verdad? La corriente es 4 y la resistencia es 2. Eso me daría 8 volts. Y entonces nos daría el mismo resultado. Tengo la fuente más, menos 8 volts. Y estas dos resistencias son una de 9 ohms. Y tengo exactamente el mismo resultado. Por transformación de fuente o por el teorema. Más adelante realmente nos vamos a quedar con el teorema, porque en circuitos más complicados es más fácil hacerlo por el teorema y sobre todo si usamos superposición, ya cuando tiene más fuerzas. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer uno más. Dice, aplica el teorema de Thevenin para determinar la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. A ver, antes, dejen revisar el anterior. Hicimos el de Thevenin, ¿verdad? En los dos casos. ¿Ok? Pero de aquí también podemos hacer el de Norton, es decir, son como duales. Encontrando uno, encontramos el otro. También podemos sustituir, por ejemplo aquí, ya que tengo el resultado, por una fuente de corriente de ¿cuántos? De 8 novenos. Con la misma resistencia de 9. Ok, ya está. Entonces este sería el de Norton. No nos lo pidieron, pero digo para que ya quede aquí. Este fue Thevenin. Ok. Bueno, no lo hago acá porque es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente el mismo resultado. Ok, Thevenin y Norton. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Bueno, para que se les quede una cosa importante. ¿Vieron cómo salió el voltaje? O sea, fue muy fácil encontrar el voltaje de Thevenin. Desconecté la red y el voltaje de circuito abierto me dio el voltaje de Thevenin. ¿Se acuerdan de las curvas que se usan para la sustitución de fuente? Es decir, tengo voltaje y corriente. Bueno, aquí, ¿se acuerdan que les dije? Thevenin descubrió que había una relación lineal, por eso pudo hacer eso. Es decir, que la coordenada 0 con esta corriente 1 le voy a llamar, ¿verdad? Es decir, es un punto que está aquí. Y esta coordenada, que es el voltaje de Thevenin con corriente 0, que es lo que acabamos de decir, es corriente 0, es el circuito abierto. Hay una línea, ¿verdad? Voy a cambiar de color, que se note mejor.
Hay una línea aquí. Ay, no. Ahí está. Hay una línea recta entre esos dos puntos. Y esa relación, como es lineal, ¿verdad? Se parece a la relación que hay entre una resistencia. Esta corriente, fíjense muy bien, es la corriente cuando el voltaje es 0, ¿verdad? Este es voltaje y este es corriente. Entonces, cuando el voltaje vale 0, encontramos una corriente. Cuando la corriente es 0, encontramos un voltaje, ¿verdad? Este es el voltaje de circuito abierto. De circuito abierto. Esta sería la corriente de ¿qué? Sería la corriente de qué? De cortocircuito. Si se fijan, ¿verdad? Es la corriente de cortocircuito. Entonces esa relación entre esos dos puntos, si es una línea recta, ¿verdad? Sabemos que podemos determinar la resistencia, que es la resistencia de Thevenin, como voltaje de Thevenin entre esa corriente y 1. Pero antes habíamos dicho que esa era la corriente de Norton. Entonces, voltaje de Thevenin de corriente de Norton. Entonces, en realidad, aquí detrás de ese disfraz está escondida la corriente de Norton. Por eso decimos que es un corolario nada más del teorema de Thevenin, el de Norton. Entonces, si se fijan, estos dos puntos son importantísimos. Son los que nos ayudaron a sustituir fuentes. Pero estos dos puntos también se cumplen en las redes pasivas. Por eso podemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en un circuito, si hacemos el cortocircuito, encontramos la corriente de Norton. Si hacemos el circuito abierto, encontramos el voltaje de Thevenin. Son dos extremos. Hacer un corto y no poner nada. Que son como los dos extremos, serían la resistencia infinita y la resistencia cero. Con esos dos puntos es suficiente para determinar también la resistencia de Thevenin. Ya me quitaron 5 minutos más. Dice que ahora ya son de 40 los videos. Bueno, dice que me quedan 10 minutos. Lo voy a seguir. Aquí a que se corte. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo más adelante, en lugar de analizar esa red pasiva, en realidad vamos a analizar los dos puntos. Es decir, vamos a hacer, quitamos la red y vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. Y luego vamos a sustituirla por un alambre y vamos a analizar la corriente. Y con eso tendríamos la corriente de Norton. Pero la relación entre ellos dos es la resistencia de Thevenin. Y por lo tanto encontraríamos los dos circuitos de un solo sopetón. ¿Ok? Bueno, ahora sí voy a este problema porque me dice que ya no me quedan 10 minutos. Ok, aquí está. Dice, aplica el teorema de Thevenin para determinar la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms del circuito de la figura 5.28. Y dice, sugerencia, designe la resistencia de 2 ohms como la red. Pues ya es lo que queríamos hacer. Muy bien. Muy bien, voy a separar la red. Esta es la red A. Esa es la red B. La red B no la vamos a modificar, pero la red A sí. Y para ello vamos a primero dibujarla cuando le quitamos la red B. Ok, lo voy a dibujar de ladito, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí. Esto sería más, menos, 9 volts, resistencia de 4, resistencia de 5, y ahí quedaría la terminal, ¿no? 4 ohms, 5 ohms. Hacia abajo hay una resistencia de 4 ohms. Y por acá se me olvidó. Por acá hay una resistencia. Ahora sí. Esa resistencia es de 6 ohms. Muy bien, ya que está ahí desconectada, yo quiero saber cuál es el voltaje que hay aquí. Más, menos, voltaje de circuito abierto. ¿Sí?
Ya sabemos otra vez, si hay un apéndice, o sea, si hay un pedacito, ya sabemos que aquí no va a circular corriente. Esta es igual a 0, el voltaje es igual a 0, y entonces es el voltaje que medimos aquí, VOC. Es decir, es el voltaje en la resistencia de 4 ohms. Ok, ese es un divisor de voltaje. Casi no habíamos hecho de 3 resistencias, digo, pero es lo mismo. Entonces, voltaje OC debe ser igual. La resistencia en la que lo quiero analizar es la de 4. Sería 4 sobre. La suma de las resistencias es 4 más 4 más 6. O sea, es 14. Y el valor de la fuente, que es 9. Si me pudieran hacer el favor de hacer el cálculo, que es 4 sobre 14 por 9. O sea, 36, ¿qué es? 9, 18, 36 entre 36 entre 14. 36 entre 14. A ver, por favor. $18 séptimos. 18 sobre 7. Ah, pues es la mitad, ¿no? 18 sobre séptimos volts. Ya tengo el voltaje de Thevenin. Es decir, aquí, voltaje de Thevenin. Si se fijan, el problema es muy parecido al anterior, ¿no? 18 séptimos. Ese es el voltaje Thevenin. Muy bien. Ahora vamos a analizar cuando la red está muerta. Es decir, cuando está muerta, quiere decir que esa fuente de voltaje de 9 volts es un alambre. Entonces voy a hacerlo un poquito para acá. Entonces, la fuente de voltaje le hago un cortocircuito. Cuatro y 5. Ya está. Muy bien, ¿cuál es la resistencia equivalente de esto? Pues de estas dos, o sea, por ejemplo, de esta con esta es una de 10 ohms, ¿verdad? Entonces yo pasaría a hacer varios pasos. Sería resistencia de 10, que quedó en paralelo con una de 4, y luego aquí tiene 5 ohms. Ahora tendría la de 10 y de 4, ¿verdad? En paralelo. Entonces sería, me voy a esta, sería una resistencia de 10 por 4 son 40. Bueno, voy a 10. Mejor voy a hacer el primer diagrama y luego son 5 ohms y las terminales. Muy bien. El valor, entonces el valor de esa resistencia equivalente, digamos 2, sería 10 por 4 entre 14. Entonces sería 40 sobre 14, ¿verdad? ¿Cuánto es 40 sobre 14 más 5? Esa sí ya sería la resistencia equivalente. Porfa, si me la calculan. Son 110 sobre 14. Séptimos. ¿Cuánto? 57 séptimos. 57 séptimos. Muy bien. Muy bien. Esta es la resistencia de Thevenin. 57 sobre 7. Va. Quiere decir que ya podemos armar el circuito. Vamos a armarlo otra vez. Es decir, tengo fuente de voltaje, resistencia, y aquí vamos a conectar lo que ya estaba, que es una resistencia de 2 ohms. 2 ohms. Ok, voy a poner los valores, que es 57 sobre 7 ohms, y el voltaje también era séptimos, ¿verdad? 18 sobre 7. Ups. 18 sobre 7. Y lo que nos piden está aquí. Lo que nos piden es esta corriente.
Profe, a mí me da 55 séptimos la resistencia. ¿55? Me Sí. parece que está mejor ese valor. Porque yo, en mi cabeza, yo tenía 110 sobre 14. Sí, no sé si lo ven. Son 14 por 50. Son 70. 70 más 40 son 110. 55 entre 7. Sí, a ver si lo checan ustedes también. Si no lo subo y ya cuando lo subí, ya no hay forma. Tengo que regalar puntos. Muy bien. Ya está. Entonces ya tengo aquí lo que me piden al principio del circuito. Vean. Lo que me piden es determine la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. Ya aquí está el voltaje, está la resistencia y está la corriente. Vamos a hacer la corriente. La corriente para nosotros, como ya solo son 2 resistencias, la corriente I2, la corriente la de 2 ohms, sería el voltaje, o sea, 18 sobre 7, entre la resistencia que son 55 sobre 7 más 2. Eso es igual a 18 sobre 7 entre, que son 7 por 2 son 14, 69 sobre 7. Entonces I2 son 69 entre 7. ¿Cuánto es esto? Casi 10, ¿verdad? A lo mejor está mal. Yo no vi el valor. 260 miliamperes. Creo que no va a dar. O a lo mejor hice mala operación, no sé. Ah, sí, porque ya sé por qué está mal. Que lo hice al revés. 18 queda arriba. 18 entre 69. ¿Cuánto es? 18 entre 69. 6 sobre 23. Pero ya en decimales, ahora sí ya, como ya es el resultado. 260 miliamperes. 260 miliamperes. Ya me había espantado que no daba. Ok, 260 miliamperes.